Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 39º episodio de nuestra serie sobre la historia de la Copa Libertadores. En 1997, River Plate quería lograr su tercer título continental en la 38ª edición del torneo. Vamos a descubrir esto y mucho más en el siguiente video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Una vez más, 21 equipos participaron en esta competición, 3 de los cuales eran de Argentina. La fase de grupos se disputó del 19 de febrero al 18 de abril de 1997. A mediados de 1996 se hizo de conocimiento las parejas de países para este certamen. Esta fue la segunda edición con la ley Bosman ya en vigencia en Europa y que tendría efectos en los años siguientes. Colombia fue el segundo país en adoptar el modelo de jugar en base a una temporada europea su campeonato y así definir a sus clasificados, pero esta medida duraría solo para esta edición. En el comienzo del grupo 1, los paraguayos se enfrentaron en el Defensores del Chaco. Después de 12 años, Guaraní regresó al torneo con victoria, ya que Toribio Caballero dio a su equipo los 3 puntos ante Cerro Porteño. Oriente Petrolero se mudó al Olímpico Patria de Sucre para su duelo contra Bolívar por las modificaciones al Dawichi Aguilera para la Copa América. Antonio Vidal González, Miguel Mercado por duplicado y Carlos Borja marcaron para la goleada celeste. El equipo del argentino Francisco Sá se mudó al Félix Capriles de Cochabamba para enfrentarse a Guaraní. El aborigen se adelantó con Eumelio Palacios, pero los refineros lograron vencer con los dobletes de Dolly Paniagua y José Peña. En La Paz, el cuadro de Juan Romero recibió la misma medicina de Bolívar 3 días más tarde. El campeón boliviano goleó con doblete de Vidal y tantos de Ramiro Castillo y Luis Cristaldo. El descuento lo hizo Hugo Ovelar. En el siguiente partido del grupo, Oriente Petrolero y Cerro Porteño se midieron en Cochabamba. El equipo de Santa Cruz logró la victoria gracias al gol del paraguayo Ismael Brites. Mientras tanto, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati viajó a La Paz para enfrentarse al Bolívar. El cuadro del argentino Jorge Habeger, que era puntero de grupo, logró un nuevo éxito con las anotaciones de Marco Sandi, Mercado y Vidal. Las revanchas comenzaron con el enfrentamiento paraguayo en La Hoya. En su partido contra Cerro Porteño, Ovelar adelantó a Guaraní, pero el arquero Daniel Aceval marcó 2 goles de penal para aventajar al Ciclón. El empate lo hizo Lorenzo Ojeda. Bolívar se mudó a Oruro para enfrentarse a Oriente Petrolero disputando un cotejo entretenido. El argentino Sergio Diduch adelantó al albiverde y Mercado lo empató. El doblete de Paniagua y los tantos de Vidal y Castillo permitieron a los paceños avanzar a octavos de final. En Asunción, los refineros consiguieron el mismo objetivo al empatar sin goles con Guaraní. Oriente finalizó su participación en la olla ante Cerro Porteño. Brites adelantó a los de Fossati e igualó Diduch para el albiverde. El gol de Jorge Alcaraz en el minuto final dio vida al Ciclón. Sin embargo, dependía de Guaraní. Bolívar fue recibido por el aborigen que jugaba su último partido. Dicha escueta adelantó al equipo de Luis Orozco, quien reemplazó a Habeger. Deldi Soto empató y el doblete de Ovelar, todo en menos de media hora, permitió que Guaraní avance a octavos. Los celestes jugaron luego ante Cerro Porteño. Los azulgranas lograron un triunfo decoroso en su última presentación con los tantos de Justo Mesa y Osvaldo Cohen. Emelec y el Nacional comenzaron el grupo 2 en el Estadio Modelo de Guayaquil. Los eléctricos se adelantaron con Luis Escobar. Clever Chalá logró igualar para los puros criollos y el equipo de Carlos Torres triunfó con el tanto del argentino Ariel Graciani. Los equipos de ese país se midieron en el cilindro de Avellaneda. En la victoria de Vélez Sarsfield contra Racing, Patricio Camps marcó 2 goles, aunque Fernando Quirós marcó el descuento, no impidió que el Fortín obtuviera los 3 puntos. Sin embargo, el campeón de la Supercopa tuvo dificultades en su enfrentamiento ante el Nacional en el Atahualpa de Quito. El cuadro del brasileño Paulo Massa ganó con el gol de Carlos Bernaza. Emelec jugó contra Racing al día siguiente. Graciani aventajó a los eléctricos y luego Rubén Capria y Quirós dieron la ventaja parcial a la academia. Graciani marcó el empate final. En la tercera jornada, el equipo dirigido por Alfred Basile se enfrentó al Nacional en Quito. Los puros criollos obtuvieron la victoria con los goles de Simón Ruiz y Chalá. La academia alineó a ese día a sus suplentes porque, en el torneo clausura argentino, sus titulares se enfrentaron en Casa Vélez y le ganaron. Los de Liniers alinearon suplentes en ese cilindro porque sus titulares estaban en Guayaquil para enfrentar a Emelec, cosas de esos tiempos. Camps y Graciani de penales establecieron el empate parcial. Martín Pose adelantó al Fortín y Carlos Juárez lo igualó. El gol de Camps dio la victoria a Vélez. En el Atahualpa de Quito, los ecuatorianos comenzaron las revanchas. Evelio Ordóñez marcó el gol que permitió al Nacional ganar a Emelec y avanzar a octavos de final. En el José Amalfitani, Vélez logró alcanzar el mismo objetivo en su partido contra Racing. Mauricio Pellegrino marcó el único gol del Fortín, que terminó con 10 por la expulsión de Marcelo Gómez. En la penúltima jornada, el equipo dirigido por Osvaldo Piazza se enfrentó al Nacional en Liniers y lo venció con los goles de Guillermo Morilli, Camps y el paraguayo José Luis Chilaver de penal.
lo que lo situó en la cima del grupo. El campeón de Ecuador visitó a Racing en el Cilindro 3 días más tarde. El campeón de 1967 revivió y ganó gracias a los goles de José Brusco de penal y Capria, que le daban opciones de clasificar. El actual criollo fue influenciado por la expulsión de Listo en Valencia. Emelec visitó primero a Vélez, que finalizaba su presencia en esta ronda. Claudio Usain adelantó para el Fortín, mientras que Augusto Poroso anotó el empate final. Los de Guayaquil se enfrentaron a Racing para determinar el tercer clasificado. Emelec necesitaba el empate, sin embargo los goles de Marcelo Delgado y Martín Villalonga pusieron fin a su ilusión. Racing se clasificaba a octavos de final. La partida del grupo 3 comenzó con Mineros y Minerven empatando sin marcar. Los chilenos iniciaron su actuar en el Nacional, donde la Universidad Católica trasladó su sede para enfrentarse a Colo-Colo. Fernando Vergara adelantó al cacique. Aunque Luis Pérez y Javier Vargas lograron remontar, Vergara lo igualó para el campeón chileno. En San Carlos de Apoquindo, el cuadro de Fernando Carvalho enfrentó a Mineros y goleó con tantos de sus argentinos. David Visconti y su doblete, Alberto Acosta un hat-trick con penal incluido, y Ricardo Lunari lo completó. A los 2 días, los dirigidos por el colombiano Alex García visitaron a Colo-Colo en el Monumental y lo lucharon, pero perdieron por un penal ejecutado por Héctor Tapia en el minuto 22. En el siguiente partido, Universidad Católica se enfrentó a Minerven y logró una nueva goleada con el doblete de Aníbal González y los tantos de Lunari, Visconti, Acosta y Alejandro Osorio. La visita apareció la expulsión de Luis Tizano al minuto 44. En su tercer partido, Colo-Colo se enfrentó a los dirigidos por el colombiano Arturo Boyacá. Al triunfar sobre Minerven con el tanto del argentino Marcelo Espina, el cacique llegó a la cima del grupo. En el Estadio Monumental, los dos punteros de la zona se enfrentaron. Colo-Colo triunfó sobre Católica gracias a un doblete de Ivo Basay hecho en un lapso de 3 minutos y lograba de esa forma su clasificación a octavos de final. En Cachamay, Minerven venció a Mineros por la mínima diferencia con el tanto de Alexis Chirinos y ocupaba el tercer lugar antes de que los chilenos llegaran a Puerto Ordaz. El primer equipo en enfrentarse a la Católica fue el de Ciudad Guayana. Acosta adelantó a los cruzados, que metieron presión y pudieron hacer un segundo, pero este falló un penal. Wilfredo Moreno empató tras un incesante ataque local. Católica se clasificaba a octavos. En su último cotejo en Cachamay, el equipo de Carvalho visitó a Minerven. Tizano marcó el gol que dio el destino final al Expreso Azul y al grupo, el cual fue avanzar a octavos y darle el primer lugar a Colo-Colo. El cuadro del paraguayo Gustavo Benítez visitó a Mineros y se adelantó con Richard Zambrano. Andrew Páez igualó y el cacique colió con los tantos de Frank Lobos y Tapia por duplicado. Colo-Colo acabó su participación ante Minerven, a quien ganó con goles de Tapia y Manuel Neira. Edson Tortolero descontó para el local, que terminaba como tercero de grupo. Cruzeiro y Gremio iniciaron el juego del grupo 4 en el Mineirao. Sea Alcino adelantó al equipo gaucho, mientras que Ailton logró empatar para la Raposa. Emerson anota el segundo tanto para el equipo de Porto Alegre, que resultó ganador. Para enfrentarse a Sporting Cristal, Alianza Lima se trasladó al Estadio Nacional e igualaron a 0. Al minuto 72, Juan Jayo y Manuel Marengo vieron la roja. En su segundo partido, el equipo dirigido por el colombiano Jorge Luis Pinto enfrentó al Cruzeiro. El equipo de la victoria se llevó los 3 puntos gracias al gol de Waldir Sáenz. En el Nacional, 3 días más tarde, el subcampeón de la Supercopa se enfrentó a Sporting Cristal y fue vencido por el gol del brasileño Julinho, ya nacionalizado, lo que permitió que el tricampeón peruano obtuviera la victoria. En el siguiente encuentro, Alianza Lima enfrentó a Gremio. El equipo de Baristo de Macedo logró la victoria con los goles de C. Alcino y el triplete de Carlos Miguel. La fanaticada local lanzó proyectiles al árbitro chileno Carlos Robles después de que Sáenz fuera expulsado. En su duelo ante Cristal, el tricolor no enfrentó sus obstáculos, pero el equipo del uruguayo Sergio Marcarián se quedó con el triunfo con el penal de Norberto Solano para ser líder del grupo. Tiño y el argentino Marcelo Astellano fueron expulsados. Las revanchas comenzaron en el Olímpico de Porto Alegre, donde Gremio se enfrentó a Cruzeiro. Los dirigidos por Paulo Autuori se recuperaron, ya que Paliña le dio al conjunto mineiro una importante victoria para mantenerse con opciones de clasificar. En Lima, César Rosales adelantó a Alianza Lima frente a Cristal. A falta de las fechas finales en Brasil, los rimenses partían de líderes de grupo después de que Julinho marcara el empate final. Alianza Lima se trasladó primero a Belo Horizonte, donde se enfrentó al Cruzeiro. Este ganó con los goles de Reinaldo y Paliña, lo que le permitió obtener los 3 puntos. Frank Ruiz fue expulsado en Alianza, quien tenía 4 congresistas como fanáticos en este encuentro. Los últimos acudieron a Porto Alegre a los 3 días para enfrentarse a Gremio. El paraguayo Catalino Rivarola y Andrés González vieron la roja. Emerson y Celcino dieron la victoria para el tricolor, lo que les permitió avanzar a octavos de final junto a Cruzeiro y Cristal. En el Mineirao, estos dos últimos equipos se enfrentaron y la Raposa obtuvo la ventaja con Alex Mineiro y Reinaldo. Marengo marcó el descuento para los cerveceros, que aprovecharon la expulsión de Rogerio. Sin embargo, Cruzeiro ganó.
El equipo de Marcarían se enfrentó a Gremio los 4 días en el Olímpico. Paulo Núñez adelantó al equipo de Baristo antes de que fuera expulsado en este duelo. Antes de que abrieron del segundo gol gaucho, Solano también vio la roja. El tricolor terminó ganando el grupo. El partido inaugural del grupo Zico tuvo lugar en el Pascual Guerrero, donde el Deportivo Cali enfrentó a Millonarios. El Ballet Azul ganó con las anotaciones de Bones Mosquera y el hondureño Cristian Santamaría, a pesar de que descontó Hamilton Ricard. Mientras tanto, después de 14 años, el clásico uruguayo se jugaba en la Copa. Nacional se adelantó con Juan Davera, sin embargo Peñarol logró remontar y venció con los goles de Luis Romero, Pablo Bengoechea con 2 penales y Marcelo Salayeta. En su siguiente partido, el Bolso se enfrentó a Millonarios y Karim Adipe le dio la ventaja en el centenario. No obstante, John Ramírez y Ricardo Pérez lograron remontar para el equipo del uruguayo Ángel Castelnoble, quien logró su segundo triunfo. En su encuentro con el Ballet Azul 3 días más tarde, Peñarol también obtuvo su segunda victoria. El equipo de Gregorio Pérez se adelantó con Carlos Aguilera y Antonio Pacheco. Gilmer Lozano fue expulsado y Pérez descontó, pero no alcanzó para Millonarios. El Carbonero viajó a Colombia 4 días más tarde y en su primer partido enfrentó al Deportivo Cali. Aunque el equipo local terminó con 10 debido a la expulsión de Ever Palacios, los goles de Walter Escobar y Carlos Valderrama permitieron el triunfo azucarero. Después el tetracampeón uruguayo se trasladó a Bogotá para enfrentarse a Millonarios. El Manja se adelantó con Juan de Lima. Mosquera logró la igualdad y Bengoechea logró la victoria para Peñarol, a pesar de que Nicolás Rotundo lo dejó con 10. En su quinto juego, el Manja enfrentó a Nacional. Sin embargo, el equipo dirigido por Miguel Pupo se recuperó en el clásico uruguayo y ganó con los goles de Mario Barilco y Álvaro Recoba. En Bogotá, Millonarios jugó contra Deportivo Cali y se adelantó con Pérez y Alex Daza. En el segundo tiempo, los de Fernando Castro lograron empatar con los tantos de Escobar y Edison Mafla. Nacional enfrentó al campeón colombiano en el Pascual Guerrero. A pesar de las rojas a Carlos Nicola y Tony Gómez, Recoba marcó el único gol del partido para el Bolso, que terminó ganando. Ricard también vio la roja. El equipo de Pupo visitó Millonarios 3 días después. Los embajadores se clasificaron con los tantos de Daza y el brasileño Márcio Cruz, mientras que Nacional terminó con 8 porque Álvaro Escames, Fernando Canapquis y Juan González fueron expulsados. El cierre del grupo se produjo con la visita del Deportivo Cali a Montevideo. Mafra le dio la ventaja sobre Nacional, quien empató con Ravera, y sufrió las rojas de Gustavo Abadel y Cono Aguiar. Peñarol se clasificaba. Sin embargo, el Manja, quien trató de contratar al argentino Diego Armando Maradona sin éxito, se enfrentó al Deportivo Cali con la intención de ser primero de grupo. Pese a los tantos de Ricard y Mafla, el Manja venció con doblete de Aguilera y los tantos de Serafín García y Gonzalo de los Santos, lo que le permitió ello, y Nacional se clasificaba de esta forma a octavos de final. Esta ronda se disputó del 23 de abril al 14 de mayo de 1997. En Asunción, Gremio visitó a Guaraní. Ovelar adelantó al equipo del uruguayo Luis Cubilla, quien sustituyó a Romero. Andrés Silva empató para el tricolor y Ovelar le dio el triunfo al aborigen antes de la expulsión a Rivarola. El campeón brasileño tuvo un comienzo difícil en la vuelta en el Olímpico. Luciano Díaz vio la roja antes que Núñez le diera la ventaja en la segunda parte. Al minuto 86, Ovelar conseguía el pase a Guaraní, pero a falta de un minuto para el cierre, Rodrigo Gral obligó a la definición por penales. El primer turno tuvo aciertos de los dos equipos, pero de ahí los siguientes 7 disparos fueron errados hasta que el paraguayo Francisco Arce le dio la clasificación a Gremio a cuartos de final por tercera vez consecutiva. Millonarios tenía la intención de enfrentarse al campeón River Plate, sin embargo por el reglamento fue Peñarol quien regresó al Campín. Los de Diego Umaña, sustituto de Castelnoble, se cobraron venganza y ganaron con los goles de Pérez y Mosquera para sacar ventaja en la serie. La revancha tuvo inicio explosivo en el centenario, con Pacheco abriendo la cuenta antes de que Fernando Alves Cruz y Ramírez fueran expulsados. Aguilera aprovechó esto y marcó el segundo tanto. Después de que Jorge González viera la roja, Romero logró la remontada del Manja. Sin embargo, Pérez descontó y forzó los penales. En la tanda, Claudio Flores atajó 3 disparos de los embajadores, incluido el decisivo de Ramírez, y Peñarol se clasificaba entre los 8 mejores de la Copa. Después Minerven recibió a Bolívar en el estadio Cachamay. El Expreso Azul tomó la ventaja con Chirinos, desesperando y dominando a su oponente. Sin embargo, Castillo lo igualó a falta de un minuto para el final. Los celestes se trasladaron a Oruro para la vuelta por las reformas en el Hernando Siles, ya saben, Copa América. La figura del duelo fue Vidal, quien anotó 4 de los 7 goles de su equipo, completado con el doblete del brasileño Sergio Joao e Iván Castillo. Vidal tuvo la opción de marcar 2 tantos más de penal, sin embargo el portero Tulio Hernández atajó los 2 en apenas 2 minutos. Racing fue el primer rival del campeón River Plate en el cilindro. Claudio Ubeda marcó el primer gol y Marcelo Gallardo lo igualó. Gastón Córdoba y el uruguayo Enzo Francescoli lograron un empate adicional. Los Millonarios se adelantaron con Roberto Montserrat, todo en el primer tiempo, mientras que Ubeda en la segunda mitad logró el empate final. La revancha se llevó a cabo en el Estadio Monumental. Esteban Fuertes adelantó a la Academia. 6 minutos más tarde, Francescoli lo empató.
Gallardo dio la doja en el minuto 38 y Úbeda lo propio a 3 minutos del final. La serie se decidió por penales. Ignacio González tapó el tiro de Francescoli y Delgado marcó el gol que permitió a Racing avanzar a cuartos de final. Mientras tanto, el campeón de la Recopa Vélez visitó a Sporting Cristal y se llevó un empate a 0 sin demostrar su calidad en Lima. En el José Amalfitani se disputó la vuelta con el equipo de Marcarián dominando ante la violencia del Fortín, cuyo reflejo fue la expulsión de Usain. Jorge Soto de Pique marcó el gol que clasificó a los limenses a 2 minutos del final pese a la doja marengo. En San Carlos de Apoquindo, la Universidad Católica jugó contra Oriente Petrolero y demostró su superioridad. Acosta compitió un póker pero luego falló un penal. En el equipo albiverde, Roger Suárez fue expulsado antes del final. La revancha tuvo lugar en la cancha del Real Santa Cruz, donde los cruzados hicieron gala de su dominio con el hat-trick de Visconti y las anotaciones de Lunari y Caté, que completaron el score, al igual que el descuento de Raúl Medeiros. Católica se metía en cuartos. Después Colo-Colo fue recibido por Nacional en el Centenario. González adelantó al equipo de Benítez. Recoba logró empatar en el segundo tiempo. En Montevideo, el campeón chileno logró el triunfo con los tantos del argentino Marcelo Patriciotto y Basay. Pero en el Monumental, el Bolso logró reaccionar. Canapquis y el paraguayo Miguel Ángel Sanabria empataban la serie. El gol de Vergara en el minuto 56 definió la situación y permitió al Cacique acceder a cuartos de final luego de 6 años. En el Olímpico Atahualpa, el Nacional recibió a Cruzeiro. El campeón ecuatoriano logró la victoria gracias al gol de Chalá en el minuto 73 para obtener ventaja para su enfrentamiento en el Mineirao. Allí se disputó la revancha y los de Autori hicieron sentir su localía. La Raposa se adelantó en la serie con doblete de Marcelo Ramos. Cuando olía su boleto a la siguiente fase, Joffrey Arroyo marcó en el minuto final y obligó a la tanda de penales. Los dos iniciaron la serie marcando al igual que sus compañeros, hasta que Dita tapó el tiro de Chalá. Gotardo permitió con su gol que Cruzeiro clasifique. 6 países y 5 ex campeones estaban en la siguiente etapa. Los cuartos de final se disputaron del 21 de mayo al 3 de junio de 1997. En Oruro, Bolívar enfrentó al Sporting Cristal debido a la falta de permiso al Hernando Siles. Eduardo Higuchi de penal dio la ventaja a los paseños y Sergio Joao aumentó la distancia. Los limenses fueron revitalizados por el argentino Luis Alberto Bonet, que descontó. La revancha tuvo lugar en el Nacional de Lima. Los goles de Solano y Soto adelantaron al tricampeón peruano. Los bolivianos se vieron complicados por la expulsión de Iván Castillo y el gol del ganés Prince Amoaco selló el primer pase de Cristal en su historia a semifinales. Mientras tanto, los chilenos se midieron en el Nacional de Santiago. Universidad Católica trasladó allí su localidad para enfrentarse a Colo-Colo. Visconti y Acosta dieron el triunfo a los cruzados que aliviaron 3 ex campeones salvos. Basay hizo el descuento. La vuelta tuvo lugar en el Estadio Monumental. Vergara adelantó al Cacique y Acosta lo igualó rápidamente. En la segunda parte, José Luis Sierra puso la igualdad en la eliminatoria. 6 minutos más tarde, Basay permitió que Colo-Colo avanzara a semifinales. Luego, lo que debió ser una llave de octavos finalmente lo fue aquí. En el Centenario, Peñarol y Racing se enfrentaron. Robert Lima le dio la victoria al tetracampeón uruguayo. La revancha se disputó en el Cilindro. Mauro Navas y Gonzalo de los Santos fueron expulsados antes de que Capria le diera la ventaja a los de Basile, igualando la eliminatoria y forzando la definición por penales. Los arqueros González y Alves detuvieron 2 disparos cada uno. Delgado obtuvo la ventaja para la academia y Enrique de los Santos lanzó su tiro por encima del arco y Racing regresaba a semifinales luego de 29 años. Finalmente Cruzeiro se enfrentó a Gremio, quien no contaba con Núñez por su llamado a la selección brasileña para la Copa América de Bolivia. Dida también fue convocado, pero aquí jugó. El conjunto minero obtuvo la ventaja en la serie con Eli Belton y Mineiro. En la vuelta en Porto Alegre, Fabiño adelantó a los de Belo Horizonte, mientras esperaba una atención médica. Mauro Galbao y Sea Alcino demostraron para el tricolor, sin embargo no les alcanzó, y Cruzeiro clasificaba a semifinales luego de 20 años. Así, 3 de los 4 clasificados querían recuperar glorias pasadas y reconquistar el trofeo. Las semifinales tuvieron como fechas el 23 y 30 de julio de 1997, luego de darse una pausa por la disputa de la Copa América que se jugó en Bolivia. Cruzeiro recibió a Colo-Colo en el Mineirao. A los 6 minutos Marcelo tuvo el balón en sus pies y lo perdió a manos de Ramos, quien aprovechó y marcó el único tanto del partido de ida. A pesar de ello, los albos demostraron un juego vibrante y eliminaron las variantes del equipo de Minas Gerais, que obtuvo la ventaja. La vuelta tuvo lugar en el Monumental y fue muy emocionante. A los 20 minutos Basay marcó el primer gol para el Cacique, después Ramos marcó el empate. Colo-Colo empezó la segunda parte con fuerza y en los primeros 7 minutos marcó 2 goles más vía Basay, uno de ellos de penal, y dominaban el partido. Clayson hizo el descuento y empataba la serie. Posteriormente el brasileño Emerson Pereira y Pedro Reyes fueron expulsados, al igual que Libelton. De allí nos fuimos a los penales. Dida atajó los tiros de Basay y Espina y gracias a la efectividad de Cruzeiro, quien hizo sus 4 tantos, Ramos hizo el último que le daba al equipo de Belo Horizonte el pase a la final después de 20 años.
Después de eso ocurrió una pelea entre los jugadores de ambos equipos mientras se dirigían a los vestidores, la cual no fue vista por los árbitros paraguayos. En la otra llave y en medio de una intensa lluvia, Racing Club se enfrentó a Sporting Cristal en el cilindro de Avellaneda. Por media hora los rimenses mantuvieron el cero hasta que Villalonga marcó el primer gol para el equipo de Basile. Cerca del final de la primera etapa, Soto logró empatar con un disparo de fuera del área. En el segundo tiempo, la Academia obtuvo la ventaja gracias al doblete de Úbeda, lo que provocó un éxtasis en el público blanquiceleste, que esperaba repetir la hazaña de 30 años atrás. A falta de 5 minutos para el cierre, Bonet redujo el marcador y silenció al presidente Perón. Racing obtuvo el triunfo, pero con 30 mínimos. La revancha tuvo lugar en el Estadio Nacional de Lima. Bonet abrió temprano el marcador e igualaba la serie. Media hora más tarde, Delgado logró empatar el partido de cabeza y Racing recuperaba la ventaja. Al final de la primera mitad, Julio Rivera hizo una excelente jugada individual que le dio más ventaja a Cristal e igualaba el acumulado. En la segunda parte, el equipo celeste demostró una gran actuación con brillo en el mejor momento de su historia. Los de Marquería lograron una goleada histórica con el cabezazo de Bonet y un tiro libre de Solano. Yuliño fue la figura destacada, con Carlos Macalister siendo la víctima de su juego. En 2 incidentes fueron expulsados Rivera y Úbeda primero, y luego Amahuaco y José Tiburcio Cerrizuela cerca del final. Pese a ello, Sporting Cristal llegaba a la final y Perú estaba presente allí luego de 25 años. Azules y rimenses se alistaban para la gran definición. Las finales entre Sporting Cristal y Cruzeiro se jugaron el 6 y 13 de agosto de 1997, siendo la segunda vez que los dos finalistas ya contaban con duelos previos en una misma edición, pero la primera cuyos antecedentes fueron en la fase de grupos. El encuentro de ida tuvo lugar en el Estadio Nacional de Lima y fue dirigido por el ecuatoriano Byron Moreno. El equipo celeste tenía el control del partido, pero los contragolpes de los visitantes eran el máximo peligro y dificultaban el juego. Los rimenses no pudieron imprimir su velocidad y precisión clásica. Soto y Clayson, quien finalmente vio la roja, tuvieron las mejores oportunidades para marcar, al igual que Paliña y Ramos, que se toparon con Julio César Valerio. Clayson intentó forzar un penal sin éxito. La defensa de la Raposa fue destacada y su habilidad para cerrar el partido resultó en un empate sin goles. Una semana después se llevó a cabo el partido de vuelta en el Mineirao bajo el arbitraje del argentino Javier Castel. Cristal mantuvo una defensa organizada, mientras que Cruzeiro presentó una gran amenaza en el contraataque y ejerció una gran presión a través de tiros largos. Esto resultó en un primer tiempo lento y cauteloso de ambos equipos, que se volvió aburrido. Después del descanso, Cruzeiro demostró gran ofensividad y agresividad mediante un juego táctico. En el minuto 65, Dida rebotó un tiro libre de Solano y posteriormente atajó el disparo posterior de Yuliño, lo que evitó el primer gol celeste. 10 minutos más tarde llegó el gol tan esperado en este partido. El Ibeldon aventajó a la Raposa en un tiro libre al aprovechar un rebote y disparar de fuera del área. Los celestes intentaron con desesperación lograr el empate, pero su oponente estuvo a punto de marcar de nuevo. Sin embargo, esto no sucedió. Al final del encuentro, Cruzeiro se convirtió en campeón continental por segunda vez, a pesar de realizar un juego modesto en la competencia, aunque teniendo una base sólida en el Mineirao. A pesar de haber sido favorecido por el formato del certamen, la Raposa se convirtió en el primer campeón del torneo en iniciar su camino con 3 derrotas consecutivas. Vito, Gelson Varesi, Nonato, Ricardinho, Donizete, Tico y otros jugadores más estuvieron en el equipo de Autori, quien dejó su puesto al finalizar el torneo para irse al Flamengo. El año de la Raposa resultó victorioso en el campeonato minero al vencer a Villanova en las finales por posición en la tabla, mientras que terminaba tercero en la fase regular a 9 puntos de Atlético Mineiro. En el torneo que lo llevó a la Libertadores, la Copa do Brasil, quedó fuera en 16avos de final por Santa Cruz. Además, en el Brasileirao tuvo una mala temporada, ya que se salvó del descenso por 2 puntos encima del primer descendido Bahía. Se situó en 20º lugar, a 9 puntos en la zona de clasificación a los playoffs y a 26 puntos de Vasco da Gama, quien finalmente se convirtió en campeón. En el grupo 1 de la fase inicial de la Supercopa, Cruzeiro quedó eliminado a 2 puntos de Colo-Colo, donde solo pasaba el ganador del grupo. Conmebol optó por llevar a cabo esta fase en lugar del tradicional torneo de eliminación directa pura de ediciones anteriores, lo que formaría parte de la despedida del campeonato, ya que el organismo decidió que entraría en receso antes de su inicio. La Raposa logró escapar del descenso, que era el castigo a los últimos de grupo, debido a la llegada de nuevos campeones de la Libertadores, pero esto no tuvo efecto. River Plate se convirtió en el último campeón de la competición al vencer a Sao Paulo en las 2 finales con definición en el Monumental. En tanto, Atlético Mineiro ganó la Copa Conmebol por segunda vez tras vencer a Portuguesa, América de Cali, Universitario y Lanús, a quien goleó en la Fortaleza y empató en el Mineirao. A inicios de diciembre, Cruzeiro compitió en la Copa Intercontinental ante el campeón europeo Borussia Dortmund, quien lo venció en el Olímpico de Tokio con goles de Michael Sorg y Heiko Herrlich. Debido a la falta de fechas y patrocinadores que impidieron la disputa de la Recopa en 1998, la Raposa jugó este trofeo contra River Plate en agosto y septiembre de 1999. Ellos lo hicieron con una validez doble, al igual que un nuevo torneo continental que ya comentaremos en videos posteriores.
La Raposa ganó el trofeo venciendo 2-0 en el Mineirao y 3-0 en el Monumental, enfrentándose a unos millonarios que alinearon mayoría de suplentes al jugador bajo protesta debido a la tardanza de sus anuncios y consultas. Cruzeiro se presentó en la próxima edición del torneo con la intención de conseguir su tercera corona. Sin embargo, Vasco, River y otros destacados de la región intentaron quitarle la corona. Además, la Copa Libertadores estaba a punto de ingresar en una nueva etapa de su historia, marcada por la expansión y el marketing, sobre los cuales hablaremos en nuestro siguiente video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.